me encantó volverlo a escuchar. Hace mucho tiempo que no lo escuchaba. Vamos a ir directamente a una nota planteada, interesante, que seguramente va a despertar justamente el interés de la gente que nos está escuchando a través de la radio de la Universidad Nacional de Tucumán, aquí en la 94.7, a través de internet. Ya lo sabe que estamos en www.fm947universidad.com.ar. Una nota interesante para compartir en la jornada de hoy acerca de este libro, Derecho Societario Teórico Práctico, escrito por la doctora Amalia Fensore y licenciado Luciano Corbella. Vamos a hablar justamente con ellos para que nos cuenten sobre este libro tan importante que les puede interesar, seguramente les va a interesar a la gente que nos está escuchando y siguiendo por este programa de radio. Primero vamos a saludar justamente a quienes son parte de este libro tan importante, que es a la doctora Amalia Fensore y el licenciado Luciano Corbella. No sé cómo nos vamos a organizar, pero vamos a tratar de hablar con los dos. Primero, vamos a hablar con la doctora Amalia Fensore. Gracias por esta comunicación con nuestro medio de comunicación. ¿Cómo le va, doctora? Buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Un placer estar contigo nuevamente, y con toda tu linda audiencia. Para nosotros es un gusto, además es un libro interesantísimo para que la gente que nos esté escuchando tome conciencia y pueda acercarse justamente a la lectura del mismo. Y también saludamos al licenciado Luciano Corbella. ¿Está allí el licenciado? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Un gusto también tenerlo en esta charla. Nos vamos a organizar para que todo salga bien, porque queremos justamente hablar con los dos que forman parte de la creación, de la escritura de este libro, que seguramente va a develar algunas incógnitas para aquellos que necesiten justamente esta información. Vamos a comenzar con la doctora Amalia Fensore. Doctora, el significado y la oportunidad de este libro. Cuéntenos cómo les puede servir justamente a la gente que nos escucha y pueda llegar a la lectura del mismo. Bien, sí, Julio, la verdad que es muy interesante, se nos ocurrió hacer con Luciano a raíz de que nosotros recorremos todo el país, por eso también te conocimos en aquella oportunidad, claro. Haciendo justamente lo que es derecho societario, asesorando a empresas y viendo específicamente los conflictos que hay en cada empresa, en las asambleas y directorios. Y vos sabés que aparte de ser abogada, sí, soy docente, yo doy clases en la UBA, acá en lo que es Capital Federal y también en otras instituciones privadas. Y este es un libro que justamente cuando empezamos a escribirlo con Luciano, que es mi esposo, dijimos, que sea una guía práctica, pero que sea teórico-práctico, es decir, que sirva no solo para el profesional que se inicia en los primeros pasos de lo que es derecho societario o empresarial, sí, sino también que sirva para estudiante, aquel que de repente es profesional, abogado y quiere cambiar su área, y por qué no a personas que no son, ¿sí?, vinculadas a lo que es el área jurídica, ¿sí?, que no son abogados, por así decir, pero que, al igual que clientes, empresas, tienen que captar y saber cómo planificar un emprendimiento. Entonces creo que es un libro interesante, como tú bien lo has dicho, porque abarca una visión integral, no solamente para abogados, sino para cualquier profesional o para cualquier emprendedor. Y justamente usted como docente sabe, ¿no?, de lo que necesita o la necesidad del estudiantado, y allí, la concreción de este libro. Pero vamos a pasar también por el licenciado para preguntarle un tema, licenciado, un tema a resaltar es que dan una visión desde distintas profesiones de lo que cuentan justamente en este libro. Sí, así es, efectivamente. Se busca una visión integral del tema con base en lo que son la legislación, la Ley General de Sociedades y Código Civil y Comercial, para ver las diferentes figuras societarias, pero también lo que se busca es tanto dar una visión del derecho, que en el caso de Amalia, en el caso mío soy licenciado en Administración de Empresas, y ver cómo hacer una planificación integral de la empresa, porque lo que vemos muchas veces es que la gente lo que hace es elegir
un tipo societario, pongamos una SA, una sociedad anónima, Sí. porque está acostumbrado a escuchar de ese formato. Hay muchas alternativas hoy en día para planificar una empresa. No se planifica, se elija lo que está más fácil a la hora de encarar un proyecto, y luego están los problemas societarios, que es lo que nosotros nos encargamos. Sí. La idea es planificar la empresa para que, bien estructurada a nivel del derecho societario y la planificación, no emerjan esos problemas que hacen que después una empresa familiar, por ejemplo, se pelean entre ellos cuando hay un nacimiento, un divorcio, y todos esos temas familiares repercuten en el ámbito de la sociedad. Sí. Por estos temas, justamente ese que le da mayor interés a la gente común, ¿no? A los ciudadanos y a las ciudadanas, a ingresar a la lectura de este libro, justamente, licenciado, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, como bien decía Luciano, es importante Sí. llegar a la lectura por esto, ¿no? Aquel, Julio, que quiere emprender o que no sabe de sociedades, siendo o teniendo o no los conocimientos jurídicos, realmente lo que menos hace en lo que es, digamos, cuando va a hacer un emprendimiento es justamente planificar, ¿no? Como en la vida cotidiana, nadie planifica muchas veces porque, bueno, primero los costos, ¿no? Los costos de decir, bueno, si yo planifico y veo los posibles problemas, más que nada jurídicos que pueden haber, bueno, tiene un costo, escribanos, abogados, y bueno, mucha gente cuando empieza a emprender, suponte, Julio, vos y yo somos dos amigos que queremos hacer un mini emprendimiento, entonces a mí, por ejemplo, me echaron del trabajo, a vos renunciaste, entonces nos unimos con el fin de poner nuestros mínimos ahorros en ese emprendimiento. Obviamente no vamos a tratar de planificar tanto porque ni siquiera sabemos cómo vamos a funcionar, y ahí está el error. ¿Sí? Que a veces hay que tomar mucho cuidado porque lo barato del comienzo sale caro al final, ¿no? Y esto pasó mucho, por ejemplo, con un tipo societario específico que vos habrás escuchado, o ahí también tu audiencia que se especifica en esto, que son las sociedades por acciones simplificadas, ¿no? Las SAS, que en su momento fue el boom del momento, y bueno, después también por un tema de organismos, porque aclaro algo, cuando uno quiere primero hacer un negocio, tiene que saber dos cosas, que no siempre es bajo la figura de una sociedad, que esto no todos lo saben, lo que siempre hace uno es decir, bueno, es una SA, una SRL, pero no siempre es bajo una figura societaria, sino que podría ser un contrato, por ejemplo, un contrato asociativo. Entonces, hay mucho para tomar en cuenta, y cuando uno va a un abogado, a veces por desconocimiento aún del abogado, piensa que siempre cuando uno emprende, como el caso que te dije recién, el ejemplo nuestro, tiene que ser siempre bajo un tipo societario dado, y no es así. Y aparte, también es el tema de tomar en cuenta qué normativa aplicar. Por un sentido de lógica, todos van a decir, bueno, voy a la Ley General de Sociedades, pero no es así. Está el Código Civil y Comercial de la Nación, que obviamente en el 2015 modificó y tocó esta ley, y a su vez también las resoluciones de los organismos. ¿Qué organismos sobre todo? El registro público, ¿sí? Acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires sabrás que es la Inspección General de Justicia, a cargo ahora de otra autoridad nueva que es el doctor Vítolo, que estuvo hace poco ahí en Tus Pagos, porque va a ser una jornada preparatoria de concursos. Sí. Y bueno, esto es importante a la hora de tener en cuenta, ¿no? De que hay una normativa específica que es integral y que no siempre, sí, se toma en cuenta, y que no siempre un negocio es bajo la figura societaria. Me encanta cómo están aclarando y cómo fácilmente les están llevando toda la información a la gente que nos está escuchando. El libro también es de fácil lectura, de esta manera como lo están explicando ustedes. Por allí algún lector, posible lector, tiene miedo de encontrarse con mucho tecnicismo. O sea, no se van a encontrar con mucho tecnicismo. Es una lectura bastante simple y sencilla. Sí, la lectura lo que se busca es una visión integral. Entonces está hecho con datos duros, digamos, porque por ejemplo está un estatuto modelo, con lo cual vos ahí no podés, digamos, tener el dato concreto, que en el estatuto modelo sería como ese contrato inicial que vos hacés para fijar las condiciones que va a tener ese proyecto. Sí. Cuánta plata vas a poner, por decir así, a qué te vas a dedicar, qué es el objeto, no vas a dedicar a la venta de bebidas gaseosas, por decir un ejemplo, vamos a haber 3 socios, qué pasa si tenemos que sumar plata, que es el capital, eso sería el estatuto. Entonces ahí tienes que presentarlo bien, porque si no lo presentas bien, el organismo de control, que es el registro público donde vos lo presentás, te lo va a rechazar. Entonces ahí sí hay que explicar todos los datos que uno tiene que tener. Lo que se busca es explicar, digamos, todos los puntos que tiene que tener uno en una sociedad, como puede ser un directorio, una asamblea, que es la reunión de los socios,
cómo hace para uno sacar a un director en caso que haga una mala jugada, o sea, que por ejemplo acceda a información privilegiada por su posición de director y la usa en provecho propio. Es como que vos estés en la radio escuchando una información confidencial y la llevas para tu propio provecho. Entonces lo que se busca es explicar los datos y después uno va al dato duro, que serían, hay ejemplos concretos de estatutos, de modelos de asambleas, de modelos de directorios, y todo lo que vemos en la práctica. Sí. Un capítulo muy interesante que serían los problemas societarios que vemos en la mayoría de las empresas familiares cuando recorremos el país. Por ejemplo, cuando hay algunos pactos entre socios para perjudicar a un socio minoritario, cuando hay que capitalizar y por ahí hay que presentar un aviso en un boletín oficial, pero una parte nunca lee ese boletín oficial, no se entera de la asamblea y lo perjudican porque en esa asamblea fijan condiciones que lo están perjudicando. Entonces ahí uno explica por qué tiene que hacer en cada caso, y si vos decís, bueno, necesito un estatuto, ahí te damos en los modelos. O sea, ahí ahí vas a tener todo, de cero, por qué te dejas una empresa, cómo te analizarla, comparar los diferentes tipos societarios, y lo que se busca es que vos, que pones un proyecto, aquel inversor esté debidamente cubierto para que cuesta mucho, digamos, hoy en día acceder a los fondos y que no se vea perjudicado luego de entrar ese proyecto. Doctora, derecho societario teórico práctico, y la pregunta, no tengo que pensar demasiado para hacer esta pregunta, teórico o práctico, ¿cómo se lo presenta justamente a este libro? Bien, Julio, muy bien. Las dos cosas, se lo presenta de las dos formas, ¿no? Teórico y práctico, porque uno empieza hablando de lo que realmente es planificar una empresa, la parte obviamente integral, como te dijo Luciano. Después me meto de lleno en la parte jurídica, porque vos para hacer una empresa vas a optar por un tipo societario, por un contrato, pero algo hay que, digamos, escoger. Entonces ahí uno va explicando lo que es la persona jurídica sociedad u otros tipos de persona jurídica o contratos asociativos, como te dije, y eso es teoría. Pero a la vez va de la mano de la práctica, no solo con modelos, que es lo que suelen hacer, generalmente la mayoría de profesionales que hacen este tipo de guías profesionales, sino que le sumamos un plus, que le sumamos que estos conflictos societarios que vemos día a día recorriendo cada pueblo y cada ciudad y jurisdicción de distintas en lo que es la República Argentina, se le suma y algo que la gente obviamente le pasa, por ejemplo, qué pasa si no tiene los libros, qué pasa si uno va a asamblea y no debía ir o no comunica, o sea, todos esos conflictos también están incluidos, con lo cual te digo que es tanto teórico como práctico. Cuando el lector empieza a recorrer este libro, va a haber exactamente las dos cosas. Va a haber, obviamente, normativa, y va a haber la parte práctica, que es la nuestra en conflictos, y a su vez los modelos, tipos, que debe tener presente un profesional para hacer una sociedad o determinada forma jurídica. Muy bien, doctora, como nos estamos acercando ya al final, va a ser una respuesta libre para cada uno de ustedes, para que nos digan por allí o nos acerquen alguna información de alguna pregunta que no existió. Vamos a comenzar por el licenciado. Licenciado, dígame. ¿Sí? Dígame alguna información por allí, no hice la pregunta, alguna información más que quiera que la gente sepa de este libro. Sí, así es, Julio. Si le interesa este libro, para ver los puntos, porque acá te hicimos un sumario, una breve síntesis, pero tiene que entrar en editorialestudio.com, y ahí creo que es .com.ar, o .com, editor de estudio, y ahí van a ver el libro Derecho Societario Teórico Práctico, o buscan en internet Luciano Corbella o Amalia Fensore. Ahí van a ver todas las diferentes ponencias. Bueno, el año pasado estuvimos en Tucumán, hablamos en tu radio, estuvimos en persona con ustedes. Pero lo que buscamos es que la persona sepa decir, bueno, te digo un ejemplo práctico para ir cerrando, es, tengo que ir a una asamblea. ¿Cómo hago para informar que voy a concurrir con todas mis acciones? Bueno, ahí te explicamos que vos tenés que avisar con cuántos días, y ahí te damos el modelo concreto para que no te rechacen. Cuando uno va a ir a la asamblea, te dicen, no avisaste que concurrías. Es un ejemplo concreto. Sí. Doctora, ahora le pedimos a usted que por allí una información que no dio la pueda dar a la gente que nos está escuchando aquí en la radio.
Bien, bueno Julio, ya ahí te escuché un poco con Delit, pero te escucho. Como bien te decía Luciano, la editorial es Estudio, ¿sí? Está en todas las redes sociales, bueno, en Instagram la pueden ubicar. Editorial Estudio es una editorial muy reconocida que está en la Facultad de Derecho acá y también por allá, es específicamente jurídica, y también nosotros con nuestros nombres, como bien lo dijiste al comienzo del programa, estamos en las redes sociales, en Instagram, etcétera. Acá lo más importante para aquel que nos está escuchando, aparte de lo que es planificar la empresa, en la parte de conflictos societarios, para cualquiera, sea abogado o no, y profesional o no, lo importante es qué pasa ante una informalidad societaria, que hay muchísimas, ¿sí? Entonces, cómo yo, ante informalidades societarias, informalidades jurídicas, yo cómo puedo salvar la empresa y a quién recurrir. Esa es la clave de este libro. Doctora, ha sido muy amable. Gracias por esta pequeña presentación que nos hizo del libro Derecho Societario Teórico Práctico, en coautoría entre usted, por supuesto, la doctora Amalia Fensore y también el licenciado Luciano Corbella. Vamos a estar hablando, editado por Editorial Estudio, vamos a continuar entregando esta información muy interesante, más que interesante para la gente que nos escucha. Gracias, doctora, muy amable. No, gracias a vos, Julio, y también te saluda Luciano. Gracias, licenciado Luciano Corbella. Espero que todo haya salido bastante bien, estas entrevistas de dos personas, pero la verdad que para nosotros ha sido interesantísimo el escucharlos y conocer un poquito más de este libro. Gracias, licenciado. Sí, gracias Julio a vos por dedicarnos este tiempo, y sí, a veces puede costar porque es un solo teléfono, una cosa es estar en persona, claro, coordina más fácil, sí. Pero acá, bueno, intentamos ser lo más explicativos posible para mostrarles los beneficios de tener una empresa sana. Lo que vemos muchas veces las empresas no se cuidan debidamente, como uno tiene que cuidarse de salud, y eso hace que después las empresas entren en conflicto y desaparezcan, con la pérdida de valor, la pérdida de trabajo, de empleos y esas cosas. Eso buscamos con este libro, evitarlas. Claro, yo me sentí cómodo, espero que ustedes también. Gracias, Luciano. Gracias a vos. Un abrazo. Estuvimos presentando este libro a la gente que nos está escuchando, el libro Derecho Societario Teórico Práctico, así es, el Derecho Societario Teórico Práctico, en coautoría entre la doctora Amalia Fensore y el licenciado Luciano Corbella. 16:30 minutos, la hora en todo el territorio nacional. Momento del boletín, no, cada 60 minutos es, de los compromisos comerciales que adeudamos con nuestro compañero Edgar Huanco, y luego seguimos transcurriendo, recorriendo, sobrevolando estos 180 minutos de música, palabras, aquí en Tarde a Tarde por la radio de la Universidad Nacional de Tucumán. La información se despereza en cada rincón de Tucumán. Tarde a Tarde. Transmite LRK 319, Radio Universidad Tucumán, perteneciente a la Universidad Nacional de Tucumán, con sus estudios y planta transmisora, sitos en 25 de mayo 265, tercer piso, San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, República Argentina.